Hola a todos. En este podcast vamos a trasladarnos hasta Turquía y vamos a conversar acerca del origen de los derviches y del poeta sufí Jalal al-Rumi, uno de los grandes místicos de la tradición islámica y que, tal y como es conocido, se encuentra hoy día. Su tumba está o se conoce como la tumba de Konya, realmente símbolo significativo de esta ciudad. El poeta sufí Jalal al-Rumi descubrió la inspiración por boca de un vagabundo llamado Tabriz, nos cuenta la historia. Sumido en un estado de éxtasis místico permanente, Rumi fundó la Orden de los Derviches en Konya, donde fue enterrado después de su muerte en el año 1273. Cada 17 de diciembre, miles de peregrinos de todo el mundo se dan cita en la ciudad de Konya, al nordeste de Turquía. La ciudad, que conoció sus mejores días en el siglo XIII, posee edificios y fábricas modernas que ofrecen pocos atractivos a los turistas. Sin embargo, en su corazón se halla el mausoleo de Jalaluddin Rumi, fallecido en el año 1273. Los musulmanes, en su mayoría peregrinos, honran a este santo del sufismo ante su tumba. El sufismo es realmente el aspecto de la mística, en este caso del Islam, una doctrina secreta que según la tradición alberga la esencia del Islam. Entre la multitud hay también cristianos, judíos, budistas e incluso ateos que han hecho el viaje atraídos por las enseñanzas o el legado literario de Rumi, uno de los mayores maestros espirituales de todos los tiempos. Se cuenta que Rumi nació en el año 207 o 1207 en Bactria, lo que hoy día es la actual Afganistán, aunque también sabemos que hay cierto debate. Algunos afirman que en realidad era de origen persa. Hay diferentes debates acerca de los orígenes de Rumi. Él se inició en el conocimiento espiritual al lado de su padre, Bahauddin Walad, quien era el mismo, o sea, su padre era un maestro sufí y un teólogo eminente. Cuando Rumi tenía cerca de 12 años, Bahauddin, o sea, su padre, llevó a su familia a Naishapur y allí conoció al místico Faruddin Attar, quien vaticinó que el niño no tardaría en prender fuego en el alma de los que buscan la verdad. La familia pasó una temporada en Bagdad y realizó la peregrinación a la Meca, Makka al-Mukarrama, realmente peregrinación obligada para los musulmanes, donde el sultán de Anatolia invitó a Bahauddin en Konya, la capital de su reino. Su hijo, cuyo nombre original era Muhammad, sería conocido por este motivo como Rumi, o sea, el que viene de Rum, como se llamaba en esa época Anatolia. Hay que mencionar que Anatolia era parte del imperio bizantino, que era realmente el resultado del imperio romano en este caso, del este, y de aquí el nombre Rumi viene de Rum, que significa Roma o romano en este caso, en lengua árabe. A la muerte de su padre, en el año 1231, Rumi era ya conocido como un erudito del Corán y de la ley islámica. Sin embargo, prosiguió con sus estudios de la tradición sufí durante 9 años bajo la tutela de Bahr al-Din Muhaqiq, uno de los discípulos de su padre. Hacia el año 1240 se estableció como maestro de teología, en este caso alternando sus lecciones formales con la práctica del sufismo, la meditación y la ayuda a los humildes. Su elocuencia y carisma lo hicieron popular pese a que sostenía tesis controvertidas, como que el Corán era un texto metafórico o que el mérito mundano no tenían valor para el aprendizaje espiritual. En la Gran Madrasa de Konya, sus lecciones llegaron a reunir a más de 400 estudiantes. Entretanto, su reputación de hombre sabio atraía a numerosos derviches, o sea, buscadores de la verdad, que aspiraban a ser discípulos suyos. En el año 1244, la vida del teólogo sufrió un profundo vuelco
cuando conoció a un hombre místico también llamado Shams de Tabriz, un sufí consumado que rehuía la vida en sociedad. Su historia está envuelta en el misterio, hasta el punto de que existen varias tumbas que hasta hoy reclaman sus restos. Rumi quedó cautivado por su persona, en la que veía realizada la búsqueda espiritual a la que él mismo había consagrado su vida. Abandonó sus lecciones y empezó a escribir poesía, persuadido de que la verdad no tenía expresión en el lenguaje formal. El enigmático huésped acabó por despertar los celos de los discípulos de Rumi, que acosaron a Shams hasta ahuyentarlo de la ciudad de Konya. En el año 1248, el misterioso sufí, Shams de Tabriz, regresó ante los ruegos de Rumi. Una noche, cuando ambos departían en su casa, se asomó al umbral y desapareció para siempre. Algunos historiadores sugieren que pudo ser asesinado. Desconsolado por la desaparición de su maestro, Rumi se apartó de sus discípulos y viajó cerca de 2 años en su busca. Su honda pena abrió también las esclusas de un torrente de poesía que evocaba la experiencia del amor divino que, según decía, le había revelado Shams. Comprendió Rumi tras el duelo que tanto este amor como la esencia de Shams anidaban en lo hondo de su corazón, y en 1249 regresó a la ciudad de Konya y fundó allí la orden monástica sufí de los Mevleví, conocidos en Occidente como los derviches girovagos. Este apelativo describía uno de los ejercicios espirituales instituidos por Rumi, que consistía en danzar girando sobre sí mismo hasta entrar en comunión con la energía mística. Según la tradición, Rumi lo inventó expresamente para las gentes de Anatolia, en este caso flemáticas en las maneras y en los hábitos mentales. Durante las siguientes 3 décadas, Rumi escribió en persa una obra poética monumental que incluye más de 3000 odas, cerca de 1500 cuartetas y alrededor de 12500 dísticos, amén de 3 volúmenes de sentencias, discursos y cartas. Las odas y las cuartetas fueron reunidas luego en el Diván de Shams de Tabriz, dedicado al amigo y maestro que le había abierto la senda del amor. El conjunto de los distintos conforman, o en este caso el conjunto de los dísticos conforman el Masnawi y Manawi, o sea, versos espirituales, considerados su obra cumbre, cuyo contenido poético y místico le han merecido el nombre de el Corán en persa. El Masnawi fue también la única obra de Rumi concebida como tal, con el propósito de desvelar a sus posibles lectores los secretos y las sutilezas del camino sufí. En los últimos años de su vida, la fama de Rumi había traspasado las fronteras de Anatolia y a su escuela acudían personas venidas de todos los países del Islam e incluso de Europa. Tras su funeral, al que asistieron musulmanes, judíos y cristianos, sus discípulos persuadieron a su hijo de erigir un mausoleo sobre su tumba, pese a que el maestro había dicho que no había ningún mausoleo como el cielo. La construcción, iniciada en 1274, fue remozada, ampliada y embellecida prácticamente hasta finales del siglo XIX. En el año 1926, el gobierno laico de la recién fundada República de Turquía convirtió la tumba en un museo. Para los seguidores del sufismo, que hoy suman más de 50 millones de personas, sigue siendo el santuario de Maulana, el nombre turco de Rumi, que significa nuestro maestro. El mausoleo y las edificaciones añadidas a su alrededor a lo largo de los siglos conforman un todo armónico, pese a que el museo ha destinado algunas estancias a usos ajenos a su propósito original. El complejo arquitectónico, de unos 18.000 metros cuadrados, está ubicado en el centenario Jardín de Rosas del Palacio de los Sultanes y el
en este caso conocidos como Seljukíes, donde tuvo asiento en su día la escuela de Rumi. La entrada principal corresponde a la puerta de los derviches, que da acceso al patio del antiguo monasterio de los Mevleví. En el medio del patio se encuentra el estanque de la noche nupcial, como se conoce la noche de la muerte de Rumi, puesto que, según la tradición, su alma desposó finalmente esa noche a Dios. Cada año, los peregrinos acuden a Konya a conmemorar la noche nupcial de Rumi, franqueando la puerta de los derviches. Un centenar de sepulcros de hombres santos y maestros de la orden Mevleví flanquean el camino hacia su tumba, conocida como el Maulana Turbesi o Mausoleo Verde. Bajo la cúpula central del edificio, los restos de Maulana reposan en un catafalco de mármol enviado a Konya por el sultán Suleimán el Magnífico en el año 1556. El suntuoso manto con hilos de oro que cubre el sarcófago representa su autoridad espiritual dentro del sufismo. A sus pies, los derviches aguardan su turno para prosternarse ante un escalón de plata, para que les sea concedida también a ellos la experiencia del amor. Piden para ello la fuerza y la protección de Maulana, el maestro de los maestros, como lo han hecho durante los últimos 8 siglos. A este respecto podríamos también conversar acerca de las enseñanzas de Rumi. Brevemente, podemos hablar acerca de lo que se conoce como el vestíbulo del Mausoleo Verde, que está precedido por una de las más célebres cuartetas de Rumi, que recoge la premisa sufí de que todo hombre o mujer, a pesar de sus fallos y carencias, puede abrazar la senda del amor y el desarrollo espiritual. También pone de manifiesto el carácter ecuménico de las enseñanzas del primer maestro Leví. La frase del texto dice lo siguiente: ven, ven, quien quiera que seas, ya seas un ateo, un mago o un pagano, ven, en nuestra casa no hay lugar para la desesperanza, aunque te hayas arrepentido en vano 100 veces, aún así, ven. Realmente vemos en este caso algunas de las enseñanzas de Rumi. También podemos conversar acerca de lo que se conoce como los dísticos del Masnawi. Según la tradición, Rumi compuso esta obra, el Masnawi, a instancias de su discípulo Hussein al-Din Halabi, quien admiraba la poesía pedagógica de otros maestros sufíes como Faruddin Attar y Hakim Sanai. Cuando le presentó la idea al maestro, éste lo sorprendió sacando del turbante los primeros 9 dísticos. A lo largo de varias décadas, Rumi fue dictándole a Hossein el resto de la obra a medida que los versos acudían a su corazón, a cualquier hora del día o de la noche. El conjunto, reunido en 6 volúmenes, comprende conversaciones, chistes, fábulas y anécdotas, y está diseñado para imbuir en el lector la experiencia trascendente del sufismo. La belleza y el poder de sus imágenes confieren a su recitación un efecto hipnótico que traspasa incluso las barreras de la traducción. Ahora, podemos también conversar brevemente acerca de la danza de los derviches. A este respecto, la danza giratoria, o sama, como también se le conoce, está diseñada para estimular el desarrollo espiritual de sus practicantes. Los derviches mevleví suelen ejecutarla usando un pie como pivote y giran en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Con la palma de la mano izquierda vuelta hacia arriba, piden las bendiciones y la energía del cielo, y con la palma derecha vuelta hacia abajo, las restituyen a la tierra. A través de la danza, que gira en torno al corazón del derviche, éste se compenetra con toda la creación. La música de la flauta de cáñamo que acompaña el ejercicio evoca el lamento del alma separada de Dios, que gira con la esperanza de olvidarse a sí misma en la exaltación del amor. A este respecto, en los últimos 30 años, la ciudad de Konya se ha modernizado notablemente
y ya no se puede llegar paseando entre jardines hasta la cúpula verde. En el interior del mausoleo de Konya, en las tumbas sufíes, es tradición colocar el turbante del difunto sobre el ataúd. En cuanto al mensaje de Rumi, vemos que es un mensaje universal, que realmente transmite la enseñanza de que todos los seres humanos de todas las creencias y religiones puedan vivir en paz y en armonía. Realmente la doctrina de Rumi se basa en el amor como fuerza creadora. Rumi dijo: buscadme en vuestros corazones después de mi muerte. Y así es como debe sentirse el viajero cuando aparece ante su visita al mausoleo y la cúpula verde que rememoran los encantos de la vieja ciudad perdida en la urbe moderna. A este respecto, también podemos comentar que entre los sufíes es costumbre la visita a las tumbas, en este caso la tumba de Rumi, y de los jeques a los que, en este caso, rezan oraciones para alcanzar la comunicación con el más allá. Konya, la ciudad de Konya, atrajo a los orientalistas occidentales a partir del siglo XIX. Ataturk, en este caso el dirigente turco, cerró los centros sufíes en 1925, pero en 1954 los derviches volvieron a reunirse para danzar y desde entonces la ciudad ha recuperado una parte del carácter que la convirtió durante varios siglos en un centro espiritual. Hasta aquí este pequeño podcast donde hemos conversado acerca de la figura de Jalal al-Rumi, este gran místico de la tradición sufí, uno de los grandes maestros y sabios, en este caso de la mística, que realmente ha inspirado a los sufíes por más de 8 siglos. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo podcast.